según El Cristal, después de una semana en la que fui reemplazado por Martín Sánchez por cuestiones de salud, así que le agradezco a Martín la gentileza por cubrir esta vacante para que el programa pueda seguir estando al aire. En este caso, bueno, después de una semana bastante movida que ha tenido a nivel nacional, fundamentalmente, y también provincial, con el cierre de las listas y algunas sorpresas que han sido ampliamente comentadas en diferentes programas. Vamos a dejar para otro momento el análisis porque seguramente se va a hablar mucho de las candidaturas, va a comenzar nuevamente la campaña y vamos, como siempre, a tener los invitados habituales en nuestro programa para conocer cuáles son las diferentes propuestas que aquellos que aspiran a una banca en el Congreso de la Nación, en este caso la Cámara de Diputados de la Nación, van a traernos para que los salteños, una vez más, vayamos a las urnas para elegir a nuestros representantes, como decíamos, en este caso al Congreso de la Nación. Pero en esta oportunidad vamos a dedicarle el programa prácticamente en forma íntegra la cuestión de las adicciones. En Salta se ha desarrollado, se viene desarrollando unas jornadas provinciales por el tema de las adicciones que lamentablemente, pese a todos los esfuerzos que hay desde distintos sectores, tanto públicos como privados, organizaciones intermedias, para tratar de controlar un poco el tema de las adicciones, especialmente entre aquellos que se inician primero quizás con el alcohol y luego a drogas denominadas blandas y luego más duras. Va bajando también la edad para el inicio en el consumo. Hemos invitado al secretario de Adicciones de la provincia, a Martín Teruel, quien nos va a estar comentando acerca de algunos de los debates, de las charlas, del intercambio de opiniones que se ha venido dando en estos días en el marco de estas jornadas que se están desarrollando en nuestra ciudad. Así que lo saludamos, lo tenemos ya en nuestro living, le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenido, un gusto tenerlo en el programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un programa, el de las adicciones, multidisciplinario, no se le puede endilgar una raíz, lo que hace que atacar el problema sea muy difícil, ¿no? Sí, no solo abordarlo en los hechos, sino ya el hecho de discutir y conceptualizar implica también tener que unificar a veces posturas, porque pensemos que de los fenómenos que tienen que ver con las drogas puede hablar desde un bioquímico, claro, un jurista, los profesionales de la salud mental, economistas, así que efectivamente es un problema que atraviesa distintos campos de interés y que es necesario que se puedan producir los debates para que, bueno, las acciones tengan solidez y tengan un criterio. ¿De qué sirven este tipo de encuentros que se han realizado esta semana en nuestra provincia? Bueno, esta semana desde la Secretaría y con el Ministerio de Derechos Humanos hemos empezado a llevar a cabo una serie de actividades diversas que tienen un eje común, que es en primer lugar, ya que hay consensos sobre que estamos frente a una problemática que es grave, que es delicada, que es compleja, también poder generar la convicción y el compromiso de que la sociedad debe estar involucrada en el abordaje. Esto por un lado. Esto nos implica ser inclusivo, abrir espacios de diálogo, abrir espacios de encuentro. No siempre se está de acuerdo cuando nos detenemos a hablar en profundidad sobre estos temas. Así que ayer se ha hecho una actividad con jóvenes de distintos sectores y de distintas organizaciones de la provincia. Hoy ha sido el momento para los profesionales, los técnicos, las instituciones que se dedican al trabajo en el trabajo de atención y rehabilitación de las adicciones. Hay un doble problema, si se quiere, para tratar de abordar el tema de las adicciones. Por un lado, los mensajes preventivos, buscar la manera de que los jóvenes no ingresen a la droga, pero por otra parte, lo que tiene que ver con la lucha también contra el narcotráfico, que es toda una cuestión, ¿no?, que está vinculada con la seguridad, con la inversión en fronteras, con los controles aéreos, es decir, ¿alcanzan este tipo de acciones como para poder ir mitigando un poco esta problemática?
Es necesario hacerlas. Siempre está la sensación de que cualquier esfuerzo se haga, bueno, a veces parece ser tardío, ¿no? Porque si bien las drogas han existido junto con el hombre, sí, las drogas tienen una existencia milenaria, la relación de la humanidad con las sustancias psicoactivas es antiquísima. Es cierto que en las últimas décadas del siglo XX se produce como una eclosión de los consumos, y ya entrando el siglo XXI se da un fenómeno de generalización, porque ya no se trata solo de los consumos que están ligados a la marginalidad, sino que hay, y cuando digo marginalidad no me refiero a los sectores sociales marginales, sino a los consumos que décadas atrás implicaban todo un acto de clandestinidad. Claro. Hoy el acceso a la privacidad, si se quiere, ¿no? Hoy en día, es cierto, en sectores medios y altos de la sociedad se puede ver también que casi es una moda, ¿no? En algunos círculos. Son muchas las funciones que cumplen las drogas, y ese también es un fenómeno que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque históricamente también se ha pensado que el usuario de drogas es un evasor o un evasivo, consume para evadir sus problemáticas, sus padecimientos, y sin embargo esto no es solamente así, ¿no? También hay consumos que tienen que ver con la productividad, con el rendimiento, con el, ¿no? Supongamos un médico, por ejemplo, que tiene que hacer guardias, que no sé si será un mito, pero muchos dicen, bueno, hay médicos que saben cuánto dosificarse para poder pasar la noche sin problemas, o incluso también en sectores políticos, por ejemplo, cuando sobre todo están de campaña, como para que pueda darle el físico, dice la creencia popular que acuden muchas veces a algunas drogas. Sí, en realidad todo usuario de drogas se convierte en su propio farmacéutico, ¿no? Y ese es justamente, Agustín, otro de los aspectos. Se da el fenómeno del policonsumo. Entonces, hay usuarios de drogas que consumen distintas sustancias e incluso lo hacen de acuerdo a cada ocasión, ¿no? Esta sustancia me sirve si lo que pretendo es hacer tal cosa, y esta otra, claro, para otras ocasiones, ¿no? Y efectivamente hay una sabiduría en el toxicómano acerca de cómo usar la sustancia, cuáles y para qué y cuánto. Hasta que pierde el control. Y están los casos de quienes pierden el control, y entonces ya no aciertan a poder, digamos, llevar en simultáneo su vida cotidiana normal y el consumo de drogas. ¿Quiénes son los que pierden el control y por qué motivos? Porque muchas veces uno, cuando se inicia, por ejemplo, en las drogas legales, como el cigarrillo, como el alcohol, dice, bueno, voy a fumar solamente voy a ser un fumador social. Cuando salga, cuando esté con mis amigos, termina perdiendo el control, definitivamente, la mayoría de los casos, ¿no? También con el alcohol, ¿no? Aquellas personas que empiezan tomando porque los amigos lo hacen en algunas reuniones y luego se convierte en un problema casi imposible de revertir por cuenta propia. Pero las drogas legales, como el cigarrillo o el alcohol, nos muestran justamente que el eje central del problema no es la sustancia en sí. Digo esto ¿por qué? Porque entre los fumadores de tabaco están aquellos que fuman un cigarrillo después del almuerzo, por ejemplo, y nada más. Están los que fuman un paquete de 10, les dura 2 o 3 días, y están los que se fuman 40 o 60 cigarrillos por día, claro, ¿no? Con el alcohol también está aquel que puede beber una copa ocasionalmente, está aquel que hace un uso más regular sin llegar a los excesos, y después están, por supuesto, los que no pueden parar de beber. Claro. Esto que pasa con estos ejemplos que yo estoy dando, lo que nos muestra es que el eje es el sujeto, ¿no? Yendo a lo que preguntabas hace un momento, ¿quiénes son los que desbarrancan? ¿Quiénes son los que pierden el control? Y ahí hay que pensar que hay una serie de factores, factores que son subjetivos, es decir, que tienen que ver con cada sujeto,
¿no? Factores que tienen que ver con la estructura de personalidad, que tienen que ver con los modos de resolución de los conflictos, que tienen que ver con los umbrales de tolerancia a la frustración, Claro. Que tienen que ver con los rasgos de comportamiento. Hay personas que son más impulsivas, hay personas que son más ansiosas, hay personas que son más inhibidas, ¿no? Y por supuesto también que están aquellos factores que tienen que ver con lo social, entendiendo lo social desde un aspecto más microsocial, que tendría que ver con el entorno primario, el grupo familiar, claro, las relaciones afectivas más cercanas, y un contexto macrosocial que tiene que ver con la cultura general. Y hay que decir con todas las letras que vivimos en una cultura que promueve el consumo, promueve el consumo como un valor, y no me estoy refiriendo solamente al consumo de sustancias, sino al consumo de bienes, de tecnología, claro, de productos, de servicios, y una cultura y una sociedad que también tiene una característica que es ir al exceso. Claro. ¿No? Y esto hay que decirlo, porque si no puede parecer que aquel que tiene problemas de consumo con las sustancias es una especie de extraterrestre, de ser extraño, etc. Y es tiempo de que planteemos que ese tipo de casos también son un producto de la sociedad, que no en vano es denominada la sociedad de consumo. Claro, o sea que la génesis de la adicción es precisamente esta necesidad que tiene el ser humano hoy en día, culturalmente hablando sobre todo, de consumir determinados productos que le pueden llegar a dar la promesa, por lo menos, de alguna satisfacción, algo que le está faltando en su vida. Exactamente, y ese es un buen punto. Digamos, la sustancia le promete de alguna manera algo al sujeto y generalmente le cumple, ¿no? Es decir, por eso de que hablábamos recién del consumidor de drogas como su propio farmacéutico. Sí. Sabe qué buscar y para lograr qué cosa, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del campo de las relaciones humanas, que siempre es mucho más incierto, ¿no? Claro. Siempre está mucho más sujeto a los desencuentros, a los desengaños, a las desilusiones. Pareciera ser que hay personas que pueden establecer un vínculo con la sustancia que le da certezas, además, ¿no? Ese vínculo. Claro. Pensaba yo recién, la raíz entonces es más o menos la misma, aquel que es adicto al juego, por ejemplo, el que es adicto a drogas legales, el que es adicto incluso a la compra compulsiva, al consumo compulsivo, en definitiva está tratando de suplir algún tipo de carencia, ya sea afectiva, social, pero la raíz es la misma, digamos. Sí, un autor que casi todos los que trabajamos en esto hemos leído, que se llama Fabián Naparstek, utiliza una imagen que a mí me parece muy interesante. Dice la droga como muleta, el tóxico como muleta, como eso que por un lado suple, porque la muleta viene a suplir, claro, digamos, la renguera, la pierna que no funciona o que no está, y justamente suple para ayudar a andar, ¿no? En la búsqueda de la sustancia hay una búsqueda de solución. El que consume drogas no dice yo ahora quiero consumir drogas porque me quiero destruir la vida, ¿no? Claro. Puede haber quien sí consuma desde esa perspectiva, ¿no? Pero en general hay una búsqueda de solución. Siempre hay una pulsión tanática por detrás. Hay una pulsión tanática, eso que Lacan llamaba el goce, es decir, una búsqueda de un placer que confina con el dolor, que confina, claro, con lo mortífero. Pero esencialmente podríamos decir que el que busca el consumo de sustancias busca allí una solución, que es una solución imaginaria, nunca real, digamos, ¿no? Claro, claro. Ahora, por supuesto, las adicciones atraviesan todas las capas sociales, sin distingos de ingreso económico, de posición social, ni nada por el estilo. Pero sí hay una diferencia en cuanto al acceso a las drogas y a lo dañino que pueden ser las drogas. Digo, no es lo mismo tomarse una botella de whisky, por ejemplo, de 30 pesos que una
importada, por ejemplo. Lo mismo quizás sucede con las drogas, no es lo mismo fumar paco, que es el desperdicio de la cocaína, que un producto mucho más elaborado, más finamente elaborado, si es que vale el término. A esto me refiero. ¿Sufren más los que están más abajo quizás de la escala socioeconómica por tener menor posibilidades de acceder a una droga más, entre comillas, benigna? Sí, eso también hay que decirlo, y está muy bien que vos hagas ese señalamiento. Sin ir más lejos, Keith Richards, de los Rolling Stones, planteó en alguna declaración: si nosotros no nos hemos muerto es porque tomábamos lo mejor de lo mejor, claro, ¿no? Claro. Y sin embargo nuestros chicos, sobre todo de los sectores socialmente más vulnerables, no consumen lo mejor de lo mejor, consumen el desecho, consumen lo peor, a punto tal que cuando un pibe compra alguna droga en los sectores de marginalidad, ni siquiera sabemos muy bien qué es lo que está consumiendo. Porque ha pasado incluso en algunas pruebas de laboratorio de gendarmería que cuando se incautaban dosis de supuestamente pasta base, en realidad no era pasta base, eran metanfetaminas molidas, mezcladas con vidrio, claro, etcétera. Daba más otra cosa que la droga, digamos. Sí, sí. Productos agregados para estirarlos. Exactamente, sí. La edad de inicio de los jóvenes va bajando, ¿no? Sí, esto es algo que la clínica nos muestra, digamos. El trabajo con los pacientes nos muestra que ya hay una referencia muy clara, el contacto, o cuando uno se acerca a los barrios y conversa o escucha las realidades que se están planteando ahí, claramente una de las cosas que preocupa y alarma es la precocidad en los inicios del consumo. Claro. De todas maneras, esto todavía no parece reflejarse del todo en las estadísticas, lo cual en algún sentido es esperanzador, pero sí tenemos la noción de que ha ido mermando la edad de inicio en el consumo. Vamos a establecer una pausa, Martín, vamos a seguir hablando de este tema para saber qué está haciendo la provincia, cuáles son los planes que se están implementando, la contención que se le da no solamente al adicto, sino también al grupo familiar que también sufre la enfermedad, y la forma en que se va tratando de recuperar a los chicos, si es que hay una luz de esperanza al final del camino, ¿no? Porque es un tema bastante difícil, como decíamos, de revertir, hay mucha incidencia, hay muchas tentaciones de por medio, así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos charlando. ¿Sí? Con todo gusto. Volvemos enseguida. Si sos de bla 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 mucho, sumate a la Comunidad Express. Tené tu línea de teléfono fijo a solo 25 pesos por mes. Sumate y disfruta de los beneficios. Llamadas sin cargo y sin límites entre abonados Express. 1500 minutos gratis para llamadas a teléfonos fijos. Guía telefónica y consumo online. Y más. Llama ahora al 0810-555-3977 y sé parte de la Comunidad Express. Bases y condiciones en www.express.com.ar. Express, en tu casa, la mejor compañía. La calle quiere hacerse escuchar y en este programa tiene la palabra. Todas las voces, todas las opiniones están en La Calle, con la conducción de Romina Arroyo. Los jueves a las 23 por Canal 4.
Señor abonado, Express le recuerda que usted puede abonar su factura no vencida en cualquier agencia externa de cobro, Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express. También puede realizar sus pagos por internet a través de su home banking o del portal www.pagomiscuentas.com. También puede adherir su factura a débito automático de cualquier tarjeta de crédito habilitada o de su cuenta de Banco Macro. Ahora, además, puede pagar su servicio Express en cualquier local Rapipago sin necesidad de llevar su factura, solo con número de cliente sin el último dígito. Para mayor información, visítenos en www.express.com.ar o llámenos al 0810-555-3977. Express, en su casa, la mejor compañía. En nuestra frecuencia te informas. Y estamos esperando realmente a bromatología. Escuchas actualidad. Conoces nuevas canciones. Y las de siempre. ¿Qué hago con mi amor? En FM Express encontrás lo que buscas. Muy cerca. Esta antena solo irradia rock. La movida alternativa de Salta con entrevistas, reportajes e información despide el día a puro rock. Antena Rock, con la conducción de Nicolás Viñante, lunes a viernes a la medianoche, al término de C4 Noticias. En Express, lo que necesitas, lo tenés. Vení y elegí la promo que quieras. Pack familiar, Pack Full Premium, Express 3, Promo HD y combos 2x1. 5 opciones de packs y promociones para que elijas la que más te gusta. Mirá, navegá y habla con Express. Ingresá a www.express.com.ar o llamanos al 0810-555-3977. Express, en tu casa, la mejor compañía. Para estar al día con las noticias, el primer informativo de la mañana, con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. Estamos charlando con Martín Teruel de la Secretaría de Elecciones de la provincia a propósito de esta problemática que nos afecta a todos, directa o indirectamente. Todos consumimos de alguna manera algún tipo de sustancia. El tema es hacerlo, por supuesto, con responsabilidad y con control. Ahora, claro que hablamos de aquellas drogas que son legales y cuando estamos ya haciendo referencia a las drogas que están prohibidas por la ley es otro tema. Y justamente esto es lo que nos está ocupando también. Habíamos quedado, Martín, en el bloque anterior de charlar un poco más, adentrarnos un poco más en cuáles son las estrategias que está teniendo la provincia hoy en día para contener el avance en el consumo de distintos tipos de drogas y cuál es la asistencia que se brinda a aquellas personas que ya están, lamentablemente, con el problema sobre los hombros y que necesitan de la ayuda del Estado para poder salir. Sí, a grandes trazos podríamos definir que la visión estratégica de trabajo desde la Secretaría de Elecciones tiene que ver con qué intervenciones preventivas llevar adelante y por otro lado de qué manera gestionar los dispositivos de asistencia y tratamiento. Cuando se piensa la prevención se la piensa en términos territoriales, ¿no? Me ha pasado incluso ayer o antes de ayer con alguna colega tuya en un medio radial que dice hay que informar más a los chicos sobre los daños que produce el consumo de alcohol. Y yo le decía que si bien no negamos que esa es una herramienta, está probado que la información sola no genera prevención, ¿no? Que la prevención tiene que ver con un trabajo que es
sostenido, secuencial y además, digamos, con objetivos. Claro, ¿no? y bien dirigido, ¿no? Exactamente. Y entonces es que digo que la prevención tiene que ser en territorio. Repartir folletos, pegar afiches, hacer un spot televisivo, dar una charla informativa en algún lugar, son recursos. No digo que no se puedan usar, pero como entendemos la prevención es generar presencia en el territorio, articulando con los referentes reales de cada comunidad. Claro. Tampoco la prevención es que los especialistas, entre comillas lo digo, bajan de un plato volador, regalan su sabiduría y se vuelven a subir al plato volador y se van. La prevención, justamente para poder sostenerse en el tiempo, necesita de la implicación de los actores sociales que hay en cada comunidad. En algún lugar serán las iglesias, en algún lugar el referente es el cura o el pastor, en otro lugar es la enfermera del centro de salud, en otro lugar será el profe que dirige el equipo de fútbol infantil, o una ONG o quien en cada espacio territorial esté. Esta es una primera noción, ¿no? ¿Cómo entender la prevención? ¿Por qué han venido fracasando estas políticas? Porque uno escucha que cada vez hay más jóvenes adictos, que los centros de rehabilitación ya no alcanzan, que se necesitan más lugares, más profesionales. ¿Qué es lo que está fallando? Después quiero decir algo sobre los centros de tratamiento, sí. Pero, a ver, yo creo que cuando yo hacía referencia a los factores macrosociales que tienen que ver con la cultura y hablábamos de la sociedad de consumo, sí, podríamos decir que la promoción del consumo parece ser siempre mucho más intensiva que la promoción de conductas saludables, exacto, por ejemplo, ¿no? Esto por un lado. Y cuando digo la promoción no hablo solamente de la publicidad que en los medios pueden tener las drogas legales, sino también ese discurso permisivo que puede circular entre los mismos jóvenes, claro, por ejemplo, frente al uso de drogas como la marihuana, donde yo creo que no es lúcido demonizar a las sustancias, pero tampoco se puede banalizar los consumos. Claro, lo que pasa es que también hay que comprender que es lo que decíamos, no es la sustancia sino el sujeto el problema, ¿no? Porque incluso la marihuana, hasta en algunos estados, en Estados Unidos, por ejemplo, es legal su consumo para fines terapéuticos, ¿no? Porque cumple un fin terapéutico, y ni hablar de algunas drogas químicas, algunos que están destinadas a personas con algún problema, por ejemplo, de salud mental, o que necesita un ansiolítico, que bueno, su uso desmedido trae otras consecuencias, pero que en sí no son malas. Sí, exactamente así. Lo que hay que saber es que el consumo de sustancias no es un acto inocuo, digamos, cualquier sustancia sea. Tiene un efecto secundario siempre. Siempre hay efectos, ¿no? Pero insisto, es necesario no demonizar a las sustancias, porque esa lógica también, si nosotros le echamos la culpa a las drogas de lo que nos pasa, ¿dónde queda la responsabilidad del sujeto? Claro, ¿dónde queda la responsabilidad de la comunidad? ¿No? Aparece la droga como un flagelo, que es una frase tan usada, ¿no? El flagelo de las drogas, y en realidad creemos que eso desresponsabiliza a las personas. Claro. El flagelo es siempre un agente externo, y lo que hay que pensar es qué de nosotros se pone en juego, como personas, como familia, como comunidad, como sociedad, para que, si decíamos que las drogas tienen una existencia milenaria con el hombre, sí, y sin embargo, ninguna cultura, ninguna sociedad ha tenido los estragos causados por los consumos como tiene nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Claro. Bueno, muchas drogas en culturas de muchos años
han sido solamente por cuestiones ritualísticas nada más, ¿no? Exactamente, Incluso el tabaco en América no cumplía sí, otra sí. función más que la ritual. Pero Agustín, hasta primeros años del siglo XX la cocaína se compraba en las boticas, en las farmacias, por ejemplo, ¿no? Claro. Y el cáñamo, la marihuana tenía usos, digamos, sagrados en el budismo, en las religiones hindúes, o el opio en China, ¿no? Entonces había un uso ligado a la cultura, ligado a lo ritual, ligado a las creencias religiosas. Por ejemplo, los indios del norte de Sudamérica, en Colombia, consumían datura. Es una solanácea, es una planta que provoca efectos alucinógenos. Consumían datura para pasar de ser niños a adultos, como estos rituales de pasaje, ¿no? Ahora, consumían la datura durante el ritual y después no se quedaban consumiendo eso por el resto de su vida. Claro. La datura tiene prácticamente los mismos efectos que el LSD. Funciona, digamos... El ácido lisérgico. Claro, funciona a nivel neuroquímico prácticamente de la misma forma. Y sin embargo, digamos, hay usos desregulados de los ácidos. Claro. Digo esto para, no sé si se entiende bien, pero lo que quiero señalar es que acá tiene mucho que ver también cómo enmarca dentro de las costumbres, dentro de la cultura, dentro de las creencias que se puede tener, o cuando el consumo se convierte en un fin en sí mismo, ¿no? Claro. Cuando el chico que consume, decían aparte que yo lo citaba hace un momento, hablando de estos indios del norte de Sudamérica, él decía, consumía datura para saber qué era ser un huicol, el huicol de la tribu huicol. Un negro del Bronx no fuma crack para saber qué es ser neoyorquino, digamos. Claro, claro. ¿No? La diferencia en el uso como un vehículo nada más para un fin determinado, y cuando se alcanza ese fin se acaba el vehículo también, ¿no? Acá es la continuidad en el uso o en el abuso de sustancias. Agustín, quería decirte también, perdón, porque completando lo que estábamos diciendo hace un momento, creo que hay una promoción cultural de los consumos, una banalización de algunos consumos, una naturalización. En el caso del alcohol, uno puede en horas tempranas de la tarde ver chicos en la esquina de cualquier barrio bebiendo alcohol, sin que esto parezca alarmar demasiado a nadie, ¿no? Así que por un lado está esta promoción, pero también hay otra cuestión que vos la mencionaste en algún momento cuando hablabas de la pulsión tanática, ¿no? Es complicado prevenir lo pulsional. Claro. Tenemos la obligación de intentarlo, porque la sociedad y la vida en conjunto implica que hay que acotar la pulsión, ¿no? Es parte de la tarea de socialización, digamos. Claro. Pero también hay que poder decir que hay una voluntad, a un inconsciente a veces de las personas, que no es tan fácil de doblegar, por más que uno hable, explique, les diga o informe, ¿no? Claro. Yo a esta está colega... en su estructura psicológica es muy difícil, ¿no? Poder llevar un mensaje que revierta una estructura que ya está conformada desde chiquito. Sí, a ver, podría revertirse, pero quiero decir, nada está garantizado en algún punto, ¿no? Claro. Ojalá uno pudiera decir, demos charlas todos los días, en todos lados, peguemos afiches, mostremos el pulmón de un fumador de tabaco, el corazón de un cocainómano, el cerebro de un adolescente que fumó marihuana todos los días, qué sé yo. Digo, sería bastante más sencillo. Acá hay en juego, digamos, problemáticas más profundas que tienen que ver con el ser de cada persona. Claro, y hay este sentido de pertenencia que necesitan por ahí los jóvenes o que están buscando, y que hemos visto
como fenómeno social en los últimos años, sobre todo extendido por las redes sociales, el hecho de estas tribus que surgen, estos grupos que tienen estas tendencias tanáticas a flor de piel y que hacen gala de las mismas, como los emo, todos los chicos que tienen que ver con este acercamiento hacia la muerte, ¿no? Qué difícil debe ser combatirlo también, teniendo en cuenta que esto se ha desparramado por la sociedad y que incluso forma parte de grupos o sectores de pertenencia, ¿no? Sí, tal cual. Y yo creo que está muy bien lo que vos planteás, como esta desacreditación de la vida en algún punto, ¿no? Porque pensando en los más chicos, ¿no? Que es a quien siempre creo que más tenemos que cuidar, ¿no? Claro. Pero no porque los adolescentes o los jóvenes sean los únicos que consumen drogas, a eso me refiero, pero si nos vamos a centrar en ellos porque son la franja que merece toda nuestra atención principalmente, los chicos tienen excesos no solo con los usos de sustancias, hay excesos de velocidad en los que conducen vehículos, hay inusitada violencia en las peleas, ¿no? Hace un par de décadas, cuando dos chicos se peleaban, bueno, a la primera sangre terminaba la pelea, digamos, más o menos. Hoy parece que... Hay más hazaña, ¿no? Sí, parece que hay un ensañamiento, también un exceso en la manifestación de la violencia, claro. ¿no? Lo mismo que los comportamientos suicidas o parasuicidas que muchas veces tienen algunos chicos. Entonces, todo esto, en realidad, si uno lo mira, ¿no? Más allá del consumo de droga, hay una serie de manifestaciones que nos tienen que hacer pensar cómo hacemos que los chicos se interesen por la vida, claro. ¿no? Es decir, algo pasa que el amarre a la vida es lábil, débil, ¿no? Entonces, por eso decía también hace un rato que el eje tiene que estar puesto en la persona. Claro. Uno puede pasar hablando de los daños que puede causar una sustancia determinada, de los efectos nocivos sobre el organismo, sobre la salud, pero en realidad el eje tiene que ser qué le está pasando a la gente. Hay, Martín, cada vez más aceptación en dejar de perseguir al adicto como un delincuente, más allá de que la adicción lo pueda llevar a tener conductas delictivas para poder seguir manteniendo su adicción y sacar el foco del problema, como decíamos, ¿no? Quizás en el adicto verlo como una persona enferma, una persona en problemas, sino como un delincuente, es decir, la despenalización del consumo personal de sustancias prohibidas. Mi visión es que está dividida la opinión pública, digamos, en relación a estas cosas. Sí, ha ganado, digamos, espacio la idea de que hay que dejar de criminalizar al que tiene un problema de consumo, que es necesario que tenga otras alternativas y que como sociedad tengamos una mirada distinta sobre el que consume drogas. Pero mientras se siga vinculando el consumo con la seguridad pública, y yo creo que en esto los medios de comunicación tienen un rol muy importante, porque si uno se fija mayormente cómo se trata las noticias relacionadas al consumo, es decir, un espacio como el de hoy, Agustín, donde nosotros estamos conversando con tiempo, pudiendo ahondar algunos conceptos, no es lo habitual. Claro. Lo habitual es la nota rápida, es la nota a partir de un escándalo, la misma gráfica que se emplea justamente en los medios gráficos. Me parece que es muy difícil muchas veces para el ciudadano común disociar la condición de adicto con la condición de delincuente. Claro. Y mientras no podamos lograr eso, mientras no podamos lograr que el ciudadano diga, bueno, aquel que consume drogas no es un delincuente por el hecho de consumir drogas. Hay delincuentes que se drogan y hay delincuentes que no se drogan. Claro. Y hay personas que se drogan y no delinquen también.
Y esto es necesario porque si la concepción sigue siendo... la ecuación da adicto igual a delincuente, no se avanza, ¿no? Y es que el resultado de esa ecuación es segregación, Claro. medidas de seguridad, en definitiva, prisionalización. Se profundiza más en el problema. Aunque después digamos vamos a hacer un centro terapéutico a puerta cerrada. A ver, terapéutico a puerta cerrada. Puerta cerrada da más a cárcel que a centro de tratamiento, ¿no? Exacto. Lo que hizo Uruguay fue un avance, un retroceso, el hecho de que el Estado sea el que controle la circulación, la producción de algunas drogas. Bueno, en el caso de la marihuana. Están dando marcha atrás con eso. Yo en realidad creo que ese tipo de políticas solo pueden evaluarse con el tiempo. Y yo tenía mucho interés en ese fenómeno, digamos, ¿no? Yo decía, bueno, de acá a 5 años podemos tener sobre una base de realidad los beneficios o no, en definitiva los alcances de esas medidas. Más teniendo en cuenta que culturalmente los uruguayos somos muy parecidos con los argentinos, ¿no? Sí. Porque distinto es el caso de tomar, por ejemplo, Holanda, ¿no? Que ya lleva muchos años con una política similar, pero que las realidades socioculturales son completamente diferentes a las nuestras. Por eso era interesante, ¿no? Ver qué pasaba en Uruguay con esto, pero se está dando marcha atrás entonces. Se está dando marcha atrás con eso, sí. Así que, bueno, por lo pronto no sabemos si vamos a tener, digamos, la posibilidad de contrastar experiencias. Ahora, ¿cuáles son los ejes a partir de los cuales Mujica y el gobierno uruguayo plantearon esto? Principalmente dos cuestiones, una de las cuales la mencionábamos, que es, bueno, que el sujeto no tenga que comprar esa droga en cualquier lugar sin saber qué le están vendiendo, claro, ¿no? Por un lado. Sí. Y por otra parte, tratar de desarticular el negocio de la venta clandestina, ¿no? O sea que había, por un lado, una perspectiva, podríamos decir, ligada con lo sanitario, en términos de que el consumo fuese de una droga, entre comillas, más segura. Sería que el Estado no es un promotor de las drogas, sino de alguna manera un garante de lo que se está consumiendo. Sí, introducir alguna regulación, ¿no? Y ese es un debate que se daban los antiguos griegos respecto del alcohol, por ejemplo, ¿no? Decían, ¿el Estado qué posición debe tomar? Decía Aristóteles. Y es muy interesante lo que Aristóteles planteaba. Él decía, se prohibirá hasta los 18 años beber en absoluto. A partir de los 18 años se permitirá beber con una relativa moderación. Y después de la cuarentena se permitirá, digamos, en los banquetes a los ancianos que puedan invocar al dios Baco y demás. Es decir, lo que planteaban los griegos en ese sentido es una regulación de aquella sustancia, ¿no? Y me parece que eso también estaba en esta dinámica que intentaba dar Uruguay, cómo el Estado regula de algún modo y no deja, digamos, en manos del negocio clandestino también esto. Una cuestión que tocamos muy por encima, lo mencionábamos, el hecho de la utilización de drogas con fines terapéuticos, en que en algunos casos está comprobado, por ejemplo, el alivio del dolor por parte de la marihuana en casos oncológicos. También debería ser regulado, tomado más en cuenta, analizado más a fondo, hacer más estudios científicos para ver si es así. ¿Cómo está nuestro país en este sentido? Nuestro país se está discutiendo, en la Universidad de Mar del Plata ha sido precursora no hace mucho tiempo, digamos, en requerir que se permitan ese tipo de investigaciones. En esto yo creo que hay que ser cautos. Digamos, establecer algo como medicamento requiere una serie de testeos, claro, con una muestra lo suficientemente relevante, con un grupo de control para decir, bueno, a estos los tratamos con esta fórmula y a estos no, y comparar
quien evoluciona. Claro. Esos exámenes suelen llevar no menos de 5 años hasta poder verificar. Lo que yo creo es que no se puede no investigar. Claro. No se puede quedarse desde una postura prejuiciosa. Bueno, hay que saber qué es lo que pasa, hay que investigar, hay que ver, hay que permitir que estos procesos justamente de conocimiento se puedan validar, porque eso no significa salir a repartir droga Claro. a medio mundo. Claro. Estamos hablando de justamente que lo que rija nuestra posición respecto de las drogas no sean los prejuicios, los estereotipos, los fantasmas o posiciones de pronto moralistas. Creo que sí, que se va a investigar en el país. De todas formas, no va a agravar el problema, evidentemente, este tipo de investigaciones, o cuando es restringido quizás al uso personalísimo de una persona que tiene algún tipo de afección de su salud y que acude a algún tratamiento, si se quiere, alternativo, ¿no? Porque estaría dentro, en definitiva, de formas alternativas de tratar una enfermedad determinada. Sí, y si bien pienso que se debe ser muy cuidadoso con no es necesario promover los consumos, pero hay que saber que la prohibición tampoco ha tenido demasiados resultados, Claro. en términos de control del fenómeno o de control del problema. Vamos a la ley seca en los Estados Unidos. Sí, por ejemplo. tal cual, o la llamada guerra contra las drogas que estableció los Estados Unidos entre el 73 y consolidó en el 82 con Reagan. Bueno, en el cono sur los usos de droga se han incrementado. Así que si vamos a hablar de guerra contra las drogas, vamos a tener que decir que a la guerra se la ha venido perdiendo, ¿no? Sí. Ni siquiera se han ganado grandes batallas, ¿no? No, evidentemente no. Bueno, es un tema que queríamos tratar un poco más a fondo en el programa. Es cierto esto que decíamos al comienzo, de que generalmente se le da poco espacio en los medios de comunicación, porque la información a diario pasa por otro lado, y queríamos detenernos un poco para poder profundizar más en esta cuestión, sin hacer, por supuesto, ningún tipo de apología, ni mucho menos, sino tratar las distintas aristas que tiene, como decíamos al comienzo, un problema multifacético, pluridisciplinario, y que en definitiva volvemos a lo mismo, tiene como eje, como centro el hombre y no la droga en sí. Exactamente. Muchísimas gracias, Martín, por este tiempo, y bueno, ojalá que haya servido de algo. Ojalá que sí, muy agradecido yo, Agustín, y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Nos vamos a establecer la última pausa. Según el cristal, volvemos enseguida. Si sos de bla 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 mucho, sumate a la Comunidad Express. Tené tu línea de teléfono fijo a solo 25 pesos por mes. Sumate y disfruta de los beneficios. Llamadas sin cargo y sin límites entre abonados Express. 1500 minutos gratis para llamadas a teléfonos fijos. Guía telefónica y consumo online. Y más. Llama ahora al 0810-555-3977 y sé parte de la Comunidad Express. Bases y condiciones en www.express.com.ar. Express, en tu casa, la mejor compañía. En nuestra frecuencia te informás. Y estamos esperando realmente a bromatología. Escuchás actualidad. Conoces nuevas canciones. Y las de siempre. ¿Qué hago con mi amor? En FM Express encontrás lo que buscas. Muy cerca. La calle quiere hacerse escuchar y en este programa tiene la palabra. Todas las voces, todas las opiniones están en La Calle, con la conducción de Romina Arroyo. Los jueves
a las 23 por Canal 4. Que la política se viste de oro catilino. Señor abonado, Express le recuerda que usted puede abonar su factura no vencida en cualquier agencia externa de cobro, Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express. También puede realizar sus pagos por internet a través de su home banking o del portal www.pagomiscuentas.com. También puede adherir su factura a débito automático de cualquier tarjeta de crédito habilitada o de su cuenta de Banco Macro. Ahora, además, puede pagar su servicio Express en cualquier local Rapipago sin necesidad de llevar su factura, solo con número de cliente sin el último dígito. Para mayor información visítenos en www.express.com.ar o llámenos al 0810 555 3977. Express, en su casa, la mejor compañía. Esta antena solo irradia rock. La movida alternativa de Salta con entrevistas, reportajes e información despide el día a puro rock. Antena Rock, con la conducción de Nicolás Viñante, lunes a viernes a la medianoche, al término de C4 Noticias. En Express, lo que necesitas, lo tenés. Vení y elegí la promo que quieras. Pack familiar, Pack Full Premium, Express 3, Promo HD y combos 2x1. 5 opciones de packs y promociones para que elijas la que más te gusta. Mirá, navegá y habla con Express. Ingresá a www.express.com.ar o llamanos al 0810 555 3977. Express, en tu casa, la mejor compañía. Este último bloque del Según el Cristal lo dejamos solamente para la despedida. Queríamos presentar esta problemática que se viene planteando todos los días, por ejemplo, en los noticieros de la mayoría de los canales de televisión, en todos los medios de comunicación de la provincia, del país y del mundo, y que lamentablemente nunca nos tomamos el tiempo para detenernos un poco más a fondo a analizar la cuestión y, como decíamos al cierre del bloque anterior, tratarlo de distintas aristas para tratar de comprender un poco más la cuestión que nos aqueja a todos. Decíamos, de manera directa o indirectamente estamos todos afectados y atravesados por la problemática de las adicciones. Por eso no quisimos tratar nada de política en Según el Cristal. Lo haremos, por supuesto, en los sucesivos programas, teniendo en cuenta que ya está en marcha la campaña con vistas a las elecciones nacionales, que dentro de muy poco tiempo, no queda demasiado, va a llevarnos nuevamente a las urnas. Primero las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, paso para luego ir sí a las generales y definir nada más y nada menos que nuestro futuro, porque vamos a estar eligiendo presidente, vicepresidente, en el caso de los salteños en particular, también diputados nacionales para aquellos que renuevan su banca. Así que tenemos mucho para hablar para más adelante. Ojalá que el programa haya servido por lo menos para plantearlo en la mesa familiar y debatirlo con los hijos, fundamentalmente aquellos que tienen chicos en edad escolar, en edad que comienzan a salir, a sociabilizar, a conocer a otros chicos, otras realidades, vayan también advertidos y con un poco de información y un poco más de conocimiento. Les agradecemos, como siempre, haber estado del otro lado de la pantalla. Nosotros nos vamos a estar encontrando nuevamente dentro de una semana. Que la pasen muy bien.